tú eres Rey, tú eres Dios. Levante su voz arriba y dígalo. Y eres mi Dios, eres mi Dios. Rey de reyes y Señor de señores, y rendimos todo el honor, toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo de Dios, porque mis enemigos diga, quedaron atrás, porque nuestro Dios va adelante como un guerrero gigante peleando las batallas por cada uno de nosotros. Amén. Oh sí, Señor, exaltado es. Vamos con júbilo. Un, dos, tres. Mis enemigos volvieron atrás. Dígalo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron. Dígalo delante de ti, oh Jehová. Oh, grande, oh, grande, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. Oh, grande, Jehová, oh, grande, oh, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. ¡Hey! Uno, dos, tres. Mis enemigos volvieron atrás. Dígalo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás. Dígalo, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Por mi grande, por mi grande, creador de toda la tierra. Dígalo, creador de toda la tierra. Por mi grande, por mi grande, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. ¡Hey!
Mire, hermano, eso solo era para entrar en calor, dígale, amén. Yo sé que está haciendo una gran calor, hermano, pero para entrar en calor con el Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a, ¿cuántos están gozosos en esta noche? No, mi hermano. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Vamos a ver, los alegres den un grito de guerra. ¿Cuántos pueden gritar? ¡Oh, sí, Señor! Presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, para siempre le seré. Arriba. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, para siempre le seré. Vamos con júbilo. Es el rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, para siempre le seré. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Dando vueltas para Cristo. Vive, para siempre le seré. Él es tu rey. Cuando se presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, para siempre le seré. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Mira, dando vueltas para Cristo. Vive, para siempre le seré. Vive, para siempre le seré. Vive, para siempre le seré. ¡Oh, sí, Señor! Dígalo, vamos. Gloria revelada. Es más alta, es más alta, es más alta, es más larga, dígalo, y más profunda. Es más alta, es más alta, es más larga y más profunda. Levante su voz, dígalo.
Yo quiero ir a otra dimensión. Vamos, levante su voz. Yo quiero ir a otra dimensión. Dígalo. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Dígalo. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Demuestra tu gloria,
sí, Señor. Hosana. Sí, Señor. Puede levantar sus manos al cielo en este lugar. Levante su voz al cielo. Sabemos que la gloria del Espíritu Santo está en este lugar, que hay un pueblo que alaba y glorifica el santo nombre de nuestro Rey poderoso. Por eso cantamos a ti, Espíritu Santo de Dios, que tu gloria está aquí. Tú eres el invitado especial en esta noche, Señor. A ti rendimos toda gloria y toda honra. A ti rendimos toda nuestra adoración, Espíritu Santo de Dios. Mi alma anhela adorarte. Comienza a levantar un altar de adoración al cielo en esta noche. Comienza a cantarle a nuestro Dios que Él es grande, que no hay nadie como Él. Tú eres digno, Espíritu Santo de Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios. Vamos, cántale, cántale, cuán grande es Dios. Todo ojo, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Dile la dignidad en Dios, la dignidad en Dios. El Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Y mi ser
Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Levante su voz al cielo y dígalo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Quiero compartir este tema. Me gusta escudriñar bastante la escritura. Soy una persona que me gusta meterme, estoy varias horas leyendo con varios libros, varios trasfondos, porque me gusta estudiar la palabra. Y yo quiero compartir esto que siempre yo lo digo a nuestra iglesia. Y la verdad es que la Biblia se escribió en un lenguaje que no era para el de nosotros. Nosotros los hondureños tenemos una cultura y tenemos un lenguaje, pero a veces nosotros queremos adoptar la palabra de Dios al lenguaje nuestro y a veces no concuerda con lo que nosotros en nuestra cultura está. Así que yo le traigo hoy un tema, porque como este es el año de esta iglesia de afirmarse, diga afirmarse, nosotros vamos a ver que hay cosas que realmente tienen que suceder en nuestra vida, porque es la única manera que Dios escoge, esas maneras para que nosotros vivamos una vida afirmada en Él. Amén. Y le he puesto como título a este mensaje, Querit y comida de cuervos. Diga querit y comida de cuervos. Entonces vamos a ver en el pasaje y vamos a hablar de la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, perdón. Y vamos a ver lo que la palabra nos habla en este pasaje y en este contexto. ¿Qué estaba pasando en esa ciudad en ese momento? Había el rey Acab. Hemos escuchado del rey Acab, un rey perverso, un rey malo, un rey adorador de dioses, un rey que realmente hacía todo lo malo ante los ojos de Jehová. Diga, todo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no era que solo hacía él invitaba mucho, invitaba al pueblo a que también hicieran lo malo ante los ojos de Jehová, y comenzó a levantar idolatría en la ciudad, comenzó a levantar unas estatuas y le daba culto al dios Baal, que era un dios que realmente tenía muchos seguidores, pero que realmente este hombre, este rey Acab, convirtió una ciudad en un lugar de idolatría y desenfreno y de pecado. Y donde está la idolatría, y donde está el desenfreno, y donde está el pecado, y donde está el desorden, ahí no abunda Dios, ahí abunda el enemigo. Así que vuélvale a decir al que está al lado, donde hay desorden, ahí no abunda Dios. A ver, los quiero oír. Dígale al que está al lado, donde hay desorden, ahí no está Dios. Entonces, porque Dios habita en el orden. Por eso es bien importante
que las parejas que estuvieron ayer y las que hoy vinieron y no pudieron estar ayer comiencen a vivir una vida ordenada. Quiere bendición en su casa, quiere prosperar en su casa, quiere que su negocio prospere, ordene su casa, no como usted quiere, sino como Dios dice que debe de hacerse el orden en casa, porque donde el orden está, ahí habita Dios. Entonces, ¿qué pasaba en esa ciudad? Los Baales, los dioses que estaban rigiendo esa ciudad, gobernaban todo, y la gente del pueblo creía todo lo que hacían. Había el dios de la lluvia, habían muchos dioses gobernando. Entonces este rey Acab, que había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, se casó con una mujer que ustedes la conocen porque la han escuchado en la Biblia, que se llama Jezabel. Diga Jezabel. Un espíritu controlador. Diga espíritu controlador. Jezabel era un espíritu controlador. Y entonces este Acab se termina casando con esta mujer, que era una mujer adoradora de dioses paganos, y terminó convenciendo a Acab que hiciera lo mismo que ella hacía. Entonces usted se imagina cómo estaba aquella ciudad. Estaba contaminada, y donde entra la idolatría, allá hay pecado. Se lo voy a volver a repetir: donde la idolatría está, ahí hay pecado. Aunque usted quiera decir yo leo la Biblia, pero si usted tiene idolatría por su negocio, si usted tiene idolatría por sus hijos, para usted es más importante su esposo que Dios, para usted es más importante las circunstancias, si para usted primero son sus cosas y por último tiene a Dios, ahí hay idolatría. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Ahí hay idolatría. Porque nosotros hemos estado acostumbrados a ver la idolatría, que usted tiene que tener una estatua ahí. Pero la idolatría no solamente es eso. Hay personas que adoran más el negocio. Hay personas que adoran más su cuerpo. Y todo eso les quita el primer lugar a Dios. Hay personas que dicen: pastora, yo no puedo ir a la iglesia porque a la hora de esa iglesia yo tengo que atender a mi marido y a mis hijos. Es que si yo no estoy en casa, mis hijos no hacen las tareas. Es que si yo no estoy en casa, mi marido no llega temprano. Eso se llama también idolatría, porque usted está dejando de venir a visitar al rey por quedarse en su casa. Entonces todas esas cosas donde hay idolatría, ahí se fomenta el pecado, porque es el hábito y es el hábitat donde el enemigo trabaja completamente. Entonces, ¿qué había pasado en ese tiempo? Jezabel también estaba gobernando a su marido Acab. Entonces, como estaba la ciudad en un desorden, Dios tenía que mandar algo para que se ordenara. Y dice la palabra que manda a Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Manda Dios a este hombre Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un hombre sencillo. No era un Superman, no, era un hombre sencillo, pero apasionado con las cosas de Dios. Era un hombre que vivía en una aldea remota, un lugar desconocido, un lugar donde nadie iba, pero ahí en ese lugar había un hombre llamado Elías que adoraba a Dios sobre todas las cosas. Y Dios escoge a Elías para irle a hablar a Acab, un hombre que no vestía como nosotros vestimos, vestía con pieles de animales, un hombre completamente diferente, imagínense, y Dios lo manda a que vaya al palacio de Acab a darle una palabra a Acab. ¿Qué nos pasaría a nosotros si Dios nos dice: ve donde el presidente de la república? ¿Y qué decimos nosotros? No, quién sabe. O ve donde aquel asesino, ve y dale una palabra. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos miedo o no tenemos miedo de ir? Pero Elías, que amaba a Dios sobre todas las cosas, tenía dos cosas: obedecer o dejar de ir donde Dios
lo había mandado. Entonces, vámonos a la palabra y dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Entonces dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Óigame, qué tremendo, qué honor el de Elías, aquel hombre sencillo y humilde. Qué honor de aquel hombre que Dios le haya dicho: ve y dile a Acab que voy a poner una sequía, no va a haber lluvia, no va a haber rocío, va a haber un desierto hasta que tú decidas que se acabe la sequía. Mire qué honor más impresionante, porque Elías vivía apegado a las cosas de Dios. Y dice que, verso 2, y vino a él palabra de Dios diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él se fue e hizo conforme lo que Dios le había mandado, y se fue junto al arroyo del Querit. Pero nos preguntamos, dice que le dijo: apártate y escóndete. ¿Por qué Dios lo había mandado a darle una palabra a Acab? Y de repente Dios le dice: bueno, dale la palabra y regrésate al oriente, apártate, escóndete y vete al arroyo de Querit. ¿Qué era el Querit? Era un lugar donde el Jordán tenía varios afluentes, pero uno de los afluentes era un pequeño riachuelo que se llamaba el Querit. Y Dios lo mandó ahí, un lugar solo. No crea que el Querit era un lugar paradisíaco como Roatán, en donde lo iba a mandar allá, descansa en una lancha tomando sopa de caracol. No, no era así el lugar. Era un lugar sencillo, humilde. Y se fue a aquel lugar. Entonces, ¿qué va a pasar en ese lugar? Elías tenía que esconderse, Elías tenía que apartarse. Dios siempre avisora antes el peligro, antes que venga a nosotros. Por esa razón, a veces Dios nos aparta de mucha gente. Quiere afirmarse este año, apártese de la gente que vota su fe. Quiere afirmarse este año, apártese de las personas que hablan mal. Apártese de los criticones, apártese de los murmuradores, apártese de esa gente. Dios tiene que apartarnos, porque los criticones y murmuradores, yo me imagino, yo conocí el otro lugar donde antes se congregaban. Yo me imagino cuando el pastor dijo que iban a comprar este lugar. Yo me imagino los murmuradores. Ay, a nosotros nos va a tocar pagar. A nosotros nos van a pedir que invertamos en el lugar. ¿Cómo se pudieron haber levantado los murmuradores? Por eso la palabra es tan clara. Quiere que su fe crezca, quiere afirmarse este año. No ande por vista, ande por fe. No ande por lo que le presentan, ande por fe. Y era lo que Elías hacía. Elías, yo me imagino que tuvo miedo al enfrentarse a Acab. Tuvo miedo porque se decía que perseguía a los profetas, había matado a mucha gente que amaba a Dios, y entonces no era de esperar que Elías sintiera un poco de temor. Pero Dios le dijo: vete, escóndete. ¿Por qué? Porque sabía que Acab se iba a turbar cuando escuchó a Elías decir que por boca de él separaba la lluvia y el rocío. Cuando Acab y Jezabel estaban acostumbrados que el dios Baal
era el que hacía todas esas cosas, era el que producía la lluvia, era el que hacía crecer el pasto, era el que venía el sol, era el que traía, todo lo llamaban por los dioses. Entonces se perturbó cuando Dios escoge a Elías y da la palabra. Pero usted cuando lee la palabra nunca encuentra que Elías dijo: Señor, a mí me vas a llevar allá a cofradía, me vas a llevar a predicar allá, Señor. No, Elías no dijo nada. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos dice a nosotros algo? ¿Qué hacemos nosotros? Renegar. Lo primero es que estamos viendo las consecuencias de las cosas. Yo le venía contando a mis hijos espirituales hasta dónde veníamos cuando conocimos al Señor. Vivíamos en San Pedro Sula, pero Dios nos trajo a congregarnos a la iglesia de la San Jorge. Y esta renegaba todo el tiempo. Y yo le decía a mi esposo: ¿y vamos a ir hasta allá? A ese lugar con tanto calor. Si tenemos una iglesia a 2 cuadras con aire acondicionado, pero es que Dios nos había llevado ahí con un propósito. Yo no sé si usted está aquí por un propósito de Dios. Yo no sé si usted escogió este lugar porque Dios lo trajo o porque a usted le pareció venir. Pero si usted está aquí porque Dios lo trajo, gloria a Dios, porque el propósito en su vida es grande. Pero yo tuve pleitos con mi esposo porque empecé a ver el lugar. No me parecía la gente lo abrazaba todo sudado, pero es que Dios tenía que hacer algo dentro de mí. Nosotros escogemos solo lo mejor, queremos solo lo bueno, queremos estar en lo mejor, pero Dios tiene un propósito al llevarnos al lugar donde Él quiere y no donde yo quiera. Por esa razón Dios tuvo que llevar a Elías a un lugar apartado, a un lugar que nadie lo intimidara, a un lugar donde no tenía que estar escuchando nada. La Biblia no me dice que Elías murmuró. Elías nunca le dijo: Señor, pero ¿en verdad quieres eso? ¿Qué pasa cuando nos vienen y nos dan una palabra a nosotros? ¿Qué tal si a usted le dijeran: hermana, ya no dé el 10% del diezmo, ahora del 20%? ¿Y qué dice usted? Eso no viene de Dios. Voy a ayunar 40 días para ver si es Dios. Nosotros le ponemos pero a todas las cosas de Dios. Para todo lo de Dios espero. Van a hacer un evento y cuesta 100 tan caro. Pero al estadio usted no le pone pero si le cuesta 300 pesos la entrada, 300 pesos aunque el niño necesite para la leche, pero no importa que el niño necesite para la leche, pero usted tiene que ir al estadio y pagar los 300 pesos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo somos? ¿Cómo desmerecemos las cosas de Dios? Si la palabra dice: mejor dar que recibir. Que no le pese dar e invertir en este lugar. Que no le pese en lo absoluto bendecir a sus pastores. Que no le pese honrarlos. Ay, hermanas, es que ellos comen, ellos tienen comida. ¿A usted qué le importa? Su deber es honrarlos y bendecirlos. Y cuando usted lo hace, bendición vendrá para su vida. Mucha bendición. Así que Elías se fue a aquel lugar. Dice que la sequía duró 3 años y 6 meses. Diga, 3 años y 6 meses. No era una sequía de una semana. Pero en aquella cueva donde iba a estar Elías, Dios se iba a encargar de proveerle todo lo necesario. Y dice que se va a aquel lugar, comenzó a secarse el Jordán, comenzó a secarse el arroyo de Querit. Y yo he querido ver en todas las versiones de la Biblia, a ver si Elías se quejó. Y en ninguna de las versiones encuentro que Elías le dijo: Señor, ¿y por qué me has abandonado? Pero ¿qué sucede con nosotros cuando nos viene una prueba?
Constantemente escucho que las hermanas dicen, es que siento que a mí Dios no me escucha. Es que siento que Dios me ha abandonado. Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre nos va a escuchar. El problema es que usted tiene cerrado el conducto auditivo y no oye cuando Dios le habla. Y Dios nos habla de antemano. Antes de que nosotros hagamos las cosas, ya Dios ya las dijo. Ya Dios ya pensó cómo iban a ser las cosas. Y dice que Elías estuvo 3 años y 6 meses en aquel lugar. Pero Dios le había dicho que iba a mandar cuervos a que lo alimentaran de mañana y de noche. Pero he escuchado miles de veces estas historias. Y cuando escucho de los cuervos, para nosotros los cuervos son aves de rapiña. Son unos animalitos, son unas aves negras. Pero yo quiero que en esta noche usted entienda que para afirmar su vida, usted tiene que creer el sí por el sí de la palabra. Y escuche bien, cuando Elías está escondido, ¿cómo se sentiría Elías? Estuvo 3 años y medio solo. Varones, ¿qué hace usted una semana que está solo? Yo no sé usted, pero yo voy a hablar por mí. Una semana mi marido solo y al 7º día no le hable, porque está como león, enojado, se siente solo. Cuando yo me voy de viaje, el año pasado me iba por 15 días y me estuve más de un mes en Europa. Y mi esposo me dice, ¿y cuándo te vas a venir? ¿Y a qué horas te vas a venir? Pero ¿y cuál es la necesidad de que llegue? ¿Cómo se sentiría Elías solo 3 años y medio, no teniendo con quién hablar? No habían ni árboles, no había nada, era un desierto completo. Espero en Dios que usted en este año por fe declare que usted va a conocer la cueva de Elías, que usted pueda pasearse por el desierto, que usted pueda vivir esos momentos donde esta gente vivió. Pero ¿qué estaba haciendo Dios con Elías? Estaba aún más afirmando su fe. Es que, iglesia, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, es cuando nuestra fe se afianza, se afirma nuestra fe en Dios. Hablábamos con mi hija espiritual que ella tuvo que pasar muchos problemas cuando llegó a la iglesia. Su familia no la acompañaba, se desmoralizó porque llegaba sola. ¿Cuántas personas vienen solos aquí? Esperando siempre que en un momento dado su familia venga a los pies de Cristo, y se desmoralizaba y se nos perdió un tiempo y le volvimos a decir, crea en el Señor, crea que va a venir. Su negocio estaba muy mal y le empezamos a decir, afiance su fe, manténgase firme en la iglesia. Y ahora su negocio va creciendo, su familia está en la iglesia, porque a veces nosotros queremos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas, pero no es nuestra propia fuerza. Pero tuvo que padecer un tiempo, tuvo que ser afligida por un tiempo. Pero yo ayer les compartía que me gusta el Salmo 119, 71, que dice, bueno es para mí ser afligida. Así dice el Salmo. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos los mandamientos de Dios. Entonces, no se preocupe cuando usted sea afligido. Lo único que usted tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios. Y Dios va a comenzar a trabajar en el interior. Va a comenzar a recompensar todo lo que usted hace.
Este año Dios quiere que se afirme los miembros de Luz de lo Alto, pero para afirmarse usted tiene que escuchar más la voz de Dios. Escuche más la voz de Dios. Pero estamos acostumbrados a oír a la vecina. Escuche más la voz de Dios para que pueda usted afirmarse más en la fe con Dios. Y cuando usted está afirmado, las bendiciones de Dios van a brotar. Y de repente usted va a decir, ¿y esto cómo es? Los matrimonios que tienen problemas, no se preocupe, Dios se va a encargar. ¿Cuántos problemas no tuve yo en mi vida matrimonial? Los quise resolver a mi manera, pero nunca entendía por qué razón tuvieron que venir muchas pruebas sobre mi vida. Y es que Dios quería afirmarme en los caminos de Él. Nos hemos acostumbrado a acercarnos a Dios a nuestra manera, pero no es a nuestra manera. Ayer les compartía, hace unos días atrás, impartimos un discipulado en un salón de belleza allá en San Pedro Sula, y llegó el hijo de la dueña, y esta persona no asistía a ninguna iglesia. Y lo invitamos a que llegara a la iglesia nuestra. Y él empezó a poner peros. Lo que pasa que es que a mí me gusta que el culto solo dure 20 minutos. No, es que a mí me gusta ir a las iglesias donde realmente la palabra es rápido, no andan con muchas cosas. En las iglesias cristianas que 1 hora para danzar, media hora para dar los anuncios, 1 hora para dar el mensaje. Entonces, cuando usted viene a Cristo, tenemos que vaciarnos de toda esa cultura que se nos ha metido, en donde lo que menos queremos es escuchar a Dios. Y mi esposo le dice, me contaba tu mamá que te gusta irte, sos aficionado al fútbol, y que cuando vas al estadio, te vas 7 horas antes al estadio de que comience el partido. ¿No te aburre eso? ¿Qué haces cuando estás las 7 horas antes de que comience el partido? Estoy hablando con mis amigos, me estoy tomando la cerveza para los deportes, y lo que tenga que ver con Dios, todo es aburrido. Siempre le ponemos peros. Pero tenemos que cambiar esa manera de pensar. Tenemos que meternos la cultura de la palabra de Dios, que es la que nos puede cambiar y transformar las cosas. Entonces, Elías no estaba padeciendo de hambre. Le llegaba su comida a la hora, su bebida a la hora. En la noche era lo mismo. ¿No le parece espectacular cuando uno le obedece a Dios, que Dios se encarga de todas las cosas nuestras? Dice la palabra, si tú te ocupas de mis negocios, yo me voy a encargar del tuyo. Me recuerdo que Carol, no voy a poder ir, pastora, porque tengo un trabajar. Cuando a ella se le accesó que primero es Dios para que Dios le lleve los clientes, que primero es Dios para que pueda vivir una vida reposada y tranquila, cuando a ella se le encendió el foco, las cosas comenzaron a cambiar. Pero porque ha puesto de prioridad las cosas del Señor, y Dios se encarga de hacer todas las cosas a nuestro favor. Entonces, ¿cómo es posible de que Dios va a ir en contra de su palabra? ¿Y por qué digo eso? Porque si nosotros queremos afianzarnos, lo primero que va a hacer Dios es quitar las personas que obstaculizan nuestro caminar con Dios. Jóvenes, si quiere afianzarse,
Si quiere ser bendecido de parte de Dios, apártese de todas aquellas personas que lo invitan al mal. Conozco muchas jovencitas que danzaban, yo lo doy como testimonio. En la iglesia teníamos un cuadro de danzadores como los que vimos hoy acá. Y desafortunadamente muchas de las muchachas que danzaban, si usted las mira en Facebook, solo tiene que darle un billete de 100 lempiras, porque parecen prostitutas, perdone que se lo diga. Adoraban al Señor acá, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cansaron de adorarle a Dios en la danza? Tenemos que cambiar muchas cosas, jovencitas. Usted no necesita tomarse las fotografías de arriba para abajo. Porque en la Facebook yo solo encuentro personas que son cojas, no tienen piernas. Las fotografías van de aquí porque lo que enseñan es esto. Por eso cuando el hombre las conoce, en realidad se asustan. No necesitamos hacer esas cosas. No, afiáncese en la palabra, afírmese este año. Quite todo lo que le estorba. Comience a cambiar sus cosas. Si antes no había tiempo para Dios, hoy decida: Señor, quiero afirmarme, quiero tener más tiempo contigo. Yo al celular, que es una manera de comunicarse, pero yo le llamo demonio. Porque si usted no lo puede controlar, ese demonio lo termina controlando a usted. ¿Cuántas horas? A mí mis hijas se enojan conmigo porque yo casi nunca veo Facebook. Cuando lo veo, quizá en esos 10 minutos que me metí, logré contestar un montón de Facebook. Pero a veces mis hijas me mandan algo y a mí me cae y veo, y tal vez esa información fue hace un mes. Porque el problema es que ¿cuánto tiempo perdemos en el Facebook? ¿Cuánto tiempo está usted perdiendo en vez de dedicarle a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted lee la Biblia? Ay, no, es que es tan aburrido. Claro, no le entiende porque no le pide revelación a Dios. Pero si usted le pide revelación: Señor, no le entiendo, pero tu Espíritu Santo me va a iluminar y me va a revelar, yo le aseguro que Dios va a comenzar a revelarle cosas en la palabra. Lo va a sentir agradable. ¿Sabe que mi esposo no era lector? No le gustaba leer. Lo único que leía eran unos mentados paquines, que eran los paquines de samurái. ¿Se acuerdan de eso? Él tenía la colección, iba al supermercado a comprar los paquines de samurái. Pero a mí siempre me ha gustado leer. Desde jovencita mi papá nos decía: quizá yo no le deje nada de herencia, de terreno, de casa, de dinero, pero la única herencia que les quiero dar son buenos valores y que tenga lectura, porque el que lee, la mente se culturiza. Y desde pequeña me gustaba leer, leía libros y libros, pero lo divertido es que conocimos a unos armenios que hacían transacciones con la compañía de café que teníamos, y de repente en una conversación le dijeron a mi esposo: ¿por casualidad has leído el libro tal? Sí, claro, claro. Y yo lo quedo viendo a mi esposo y yo digo: pero si es que nunca lo ha leído. La que lo ha leído soy yo. El problema es que todas las noches me hacía repetirle y contarle todo lo que pasaba en el capítulo, y así él sabía lo que decía el libro. Y yo digo: vean y así pasó cuando empezamos a leer la palabra. Me gustaba leer. ¿Sabe qué bonito cómo se aprende la Biblia? Cuando usted agarre un capítulo, no agarre ni lea la Biblia desordenadamente. Yo me recuerdo que cuando tenía problemas con mi esposo me decía: yo te voy a pedir perdón por lo que hice hoy, pero
Sentémonos a ver qué nos dice la Biblia. Y lo que diga la Biblia, eso vamos a hacer. Y plum, abría la Biblia y decía: mujer, sujétate a tu hombre. Y yo decía: bueno, Señor, está bien, te pido perdón porque te grité. Semana siguiente volví a pasar lo mismo y decía: hoy sí no te voy a perdonar. Y me decía: vamos a leer la Biblia. Y volví a abrir la Biblia y decía: mujer, sujétate a tu marido. Yo decía: Señor, no puede ser. Y de repente un día me doy por sacudir y veo que el sinvergüenza tenía ahí la Biblia doblada, y cuando abría la Biblia, él se iba por el bultito y era lo que salía. La palabra exacta salía ahí, mire. Y le digo yo: ¿qué sinvergüenza eres? Yo ya estaba preocupada porque yo decía: más de lo que me sujeto no puede ser, que quería trompearlo. Pero ¿sabe cómo empezamos a deleitarnos en la palabra? Hoy leía un pedazo y hoy leía otro pedazo y ambos nos sentábamos a compartir. Ayer que veníamos en los matrimonios, veníamos gozándonos, porque de repente viene él y me agarra y me dice: cuénteme, ¿y de quién son estas piernitas? ¿Mías? ¿Cómo? Mías. ¿Y de quién son estos bracitos? Míos. ¿Cómo usted se va a parar enfrente a predicar el evangelio si usted no conoce la palabra? ¿Cómo? Mi cuerpo es mío. Pues no, señora, me dice. Dice la palabra que ese cuerpo me pertenece. Yo voy, ya vas por otro lado. Y veníamos gozándonos porque le digo: no, yo me tengo que meter a estudiar eso, porque yo creo que hay una mala traducción. Y nos veníamos riendo, y eso será el próximo evento de matrimonios. Pero qué bueno es que usted comience a leer la Biblia, pero léala de principio a fin. A veces queremos a ver qué el Señor nos va a decir y abrimos la Biblia y mire lo que me salió. Dios me está hablando, pero ni aún así usted hace las cosas. Porque nosotros estamos esperanzados a que, yo no sé, usted quiere ver una persona aquí enorme que sea Dios para que usted pueda creer. No, la Biblia nos habla, en la televisión nos hablan, los testimonios nos hablan, en todas las circunstancias Dios siempre nos está hablando. Por eso este año es el año de afirmarse, iglesia. Este es el año, este es su mejor año. Este es el año de decirle: Señor, aquí estoy contigo. Este es el año de decirle como un soldado firme: aquí estoy firme contigo, Señor. ¿Quiere ver las recompensas de Dios? Manténgase firme en la palabra. No lo que usted diga, no lo que usted quiera, no. Es lo que Dios quiere hacer con su vida. Así que concluyo con esto, iglesia. Elías obedeció al 100% la palabra. 3 años y medio en sequía. No murmuró. No le dijo nada a Dios. No se quejó. No le dijo: Señor, a mí me hubiera gustado que me llevaras a tal lado. No dijo nada. Sencillamente obedeció la voz de Dios. Y dice que cuando el tiempo se cumplió, Dios le volvió a hablar a Elías y le dijo: ve donde Acab y dile que hoy sí. Dios siempre tiene el tiempo exacto para nosotros. Dios siempre va a tener el tiempo correcto para nosotros. No es que yo siempre me pregunto: Señor, pero ¿por qué tuvimos que venirte a conocer ya de tanta edad? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que estuve al borde de la muerte. Ahí, hasta en ese momento, venimos a reconocer que había un Dios que podía sanarme.
Ahí cuando estaba debatiéndome entre la vida y la muerte, odiando a un hombre, haberle deseado que en esas carreteras se murieran y que me llamaran para ir a reconocer el cadáver. En ese momento, hasta en ese momento, había que reconocer que había un Dios que podía cambiar las circunstancias, que había un Dios que podía cambiarme todos mis pensamientos. Para firmarte este año, iglesia, tienes que hacer de la voluntad de Dios un sí y un amén. No es su propia voluntad, es la voluntad de Dios. Obedezca la palabra. Si Dios lo mandó a tocar la guitarra, pero a usted no le gusta, pues toque la guitarra, aunque no le guste, que va a terminar gustándole la guitarra. Las muchachas que le cuento, espectacular como danzaban. Se tiraban unos eventos en la danza increíbles. Pero hubo un muchacho que llegó, se enamoró de la que dirigía la danza. Y cuando el pecado entra, contamina todo. Cuando el pecado entra, contamina todo. ¿Y sabe? Contaminada la líder y todo lo de abajo se contaminó. Hoy da tristeza abrir el Facebook y ver las poses de esa muchacha. Entre más enseña, más ella cree que es bella. Afírmese este año. Afírmese este año. Si Dios dio esa palabra profética, es porque Dios quiere hacer con esta iglesia algo excepcional. Y Dios bendijo a Elías grandemente. De ahí vinieron 3 hermosos milagros que Dios le dio la voluntad a Elías de poder vencer muchos obstáculos y muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted se agarra de la palabra de Dios, usted vence cualquier obstáculo. Ayer mi esposo terminaba contando, para tener una relación firme, para que usted tenga una vida firme, usted tiene que cambiar un montón de cosas. Había que pelear con mi esposo. Yo vengo de una familia donde mi padre tiene 84 años, es abogado y aún trabaja. Hoy en día no han llegado a las 60 y ya están pensando en retirarse. Entre más ociosa es la persona, más vulnerable al pecado es. Porque una persona que pasa en soledad y no tiene a Cristo por dentro, pasa pensando y maquinando cualquier cosa. Y mi padre de 84 años maneja su carro, hace ejercicio, va 1:30 al gimnasio y hace ejercicio. ¿Qué mentalidad la que tiene? ¿Qué energía la que tiene? Llega a la casa, se arruinó el servicio, lo repara. Yo vengo de esa formación familiar. Mi madre trabajaba duramente desde los 18 años. Nos crearon con esa mente, que tenía que trabajar. Salí del colegio y no me dejó ni siquiera respirar. Inmediatamente ya me tenían un trabajo preparado. ¿Había necesidad de tenerlo? No, pero era la preparación que tenía que tener. Hoy en día usted va a las casas y los hijos de 21, 23, 25 viven aún con su familia. Está bien cuando no se han casado, pero todavía van y llevan la carga de la familia. No, hombre, eso no es bíblico. Busque casa. Si se casó, sea macho. Si se casó, sea macho. Saque a su familia adelante, pero sáquela por sí solo, no con ayuda de sus padres, ni vaya a hacer carga de otras personas. Y yo siempre le pongo el ejemplo de mis papás, porque siempre nos criaron de esa forma. Pero mi esposo viene de un sistema en donde la madre, donde mi suegra los crió diciendo que la mujer era la esclava de la casa.
Y cuando yo me doy cuenta, le digo, ¿y cómo no me lo dijo antes? Porque si me lo hubiera dicho antes, jamás me hubiera casado con su hijo. Pero no vengo de esa formación. Y mi esposo, cuando se casó, el decirle yo, barreme el dormitorio, eso era terrible. No hacía nada. Todos estaban acostumbrados a hacerlo. Yo creo que ustedes están callados porque ustedes pasan lo mismo. Pero me costó cambiar la formación de mi esposo. Y había problemas en el matrimonio por eso. Porque me sentía cargada. Y vamos a reconocerlo, iglesia. En una casa, por más que el hombre lleve el alimento a la casa, la que más trabaja en la casa es la esposa. Y un día le dije a mi esposo, bueno, ¿y qué querés? O predico o limpio la casa, pero las dos cosas no las puedo hacer. Así que aquí tiene que haber alguien que me ayude. Y aquel hombre no había forma de ponerlo a agarrar un trapeador y trapearme la casa. Pero ¿sabe qué? Quise cambiarlo. Yo quise cambiarlo a él, a mi manera y a mi forma, pero no es a mi manera y a mi forma. En la Biblia está la solución de todo. Y empecé a estudiar. Y lo primero que empecé fue ver el amor. Claro, cuando yo le pedía, ¿cómo se lo pedimos? Agarré el trapeador, hombre, holgazán. ¿Cómo le va a agarrar el trapeador? Viene cansado y queremos ponerle de un solo a los niños. No, utilicemos estrategias, utilicemos maneras. Hoy en día puedo decir que tenemos un matrimonio firme. ¿Por qué? Nuestras vidas están firmes porque hay un complemento en ejecución. Yo me voy de viaje y ya no me preocupo. Mi esposo se carga de hacer la comida. Mi esposo barre y trapea. Mi esposo mete la ropa a la lavadora. Mi esposo va al supermercado. Y ayer lo dijo, eso no me ha hecho menos hombre, al contrario. Pero el problema es que lo primero que tenemos que cambiar es la cultura, el machismo. El hombre se casa ¿para qué? Para que lo atiendan. Y le dije yo a mi esposo, lo siento mucho. Si para eso me voy a casar, pues ahora mismo, por eso me divorcié. Cosa que no se los recomiendo. Porque me divorcié por ignorancia de la palabra. Por eso es necesario afirmarse en la palabra. Cuando usted comienza a conocer la palabra, toda su vida le va a comenzar a cambiar. Amén. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra profética soltada en este lugar, que es el año de el afirmarse. Señor, yo te pido que tú, Señor, toques los corazones, toques las mentes de las personas en este lugar. Trae reposo y trae descanso sobre ellos, mi Dios. Señor, y que este año, lo que ellos no han podido entender, Señor, este año lo van a entender. Si este año, Señor, tú los has llamado a caminar, Señor, fuertemente contigo, que este año sea el mejor momento. Que este año, Señor, sea el mejor tiempo de ellos. Que vengan las recompensas sobre esta casa. Que venga la recompensa del cielo sobre los pastores de este lugar y su familia. Que venga, Señor, el año agradable y formidable, Señor, en este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque solo con tu palabra nos afirmamos. Solo amando a tu palabra, Señor, nosotros recibimos una plomada, Señor, en nuestro espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que esta iglesia se levanta aún más. Yo sé que esta iglesia camina contigo, Señor. Yo sé que aunque venga el zarandeo, la gente no se va a apartar de ti. Yo sé que aunque venga la aflicción, nada nos va a perturbar, nada nos va a inquietar. Porque reconocemos, mi Dios, que tu palabra es verdadera y es eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
Así que démosle un fuerte aplauso al Señor.